El niño Apache caminaba solo, pequeño contra la vasta y despiadada frontera que lo observaba con ojos llenos de dudas y sombra. Su silueta recortada contra el polvo crepitante se movía con la cautela que enseñan las tierras donde cada suspiro es una historia de supervivencia, cada sombra una amenaza silenciosa. En la inmensidad, donde el viento susurra secretos antiguos, su soledad era un grito ahogado, invisible para quienes cruzaban sin más resistencia que la vista dura y el juicio cerrado. Los relinchos distantes quebraban la quietud del ocaso, mezclándose con el olor penetrante de la tierra seca y el tacto áspero del aire cargado de polvo. Cada paso del niño sobre la corteza agrietada era un latido que resonaba con la fragilidad y la fuerza que solo un guerrero en ciernes conoce. El cielo se velaba lentamente con un lienzo rojizo, presagio encendido del tumulto próximo. Así él permanecía, un joven acostumbrado al rechazo, sus ojos oscuros vigilantes como los abismos de la frontera. No eran solo los extraños los que desconfiaban de él, sino también el eco de sus propios temores, la pesadumbre de ser un niño apache navegando un mundo que no ofrecía clemencia. La soledad se convertía en un escudo y la desconfianza en un muro erguido a pulso. De repente, un relincho frenético rompió el silencio, estampas de polvo levantándose en una danza descontrolada. Un hombre, montado a toda prisa, irrumpía en la escena, un pistolero adornado con riqueza visible y soberbia palpable, a caballo que galopaba en la frontera del caos. Sus ojos reflejaban la urgencia de alguien que ya había perdido el control, su orgullo desafiando el destino mientras las riendas se escapaban de sus manos. El caballo, presa del miedo o la desesperación, desbocaba su carrera hacia un precipicio cercano, el absurdo vértigo de la caída inminente sellando un destino sin margen para errores. La tierra parecía abrirse para devorar al pistolero. La historia a punto de quebrarse en un instante fatídico. Fue entonces cuando la precisión de la instintiva juventud se impuso al desastre. El niño apache, con un reflejo afinado por la soledad y la necesidad, saltó con una claridad que contrastaba con la locura del momento. Agarró al pistolero justo antes de que el abismo reclamará lo inevitable. Un respiro de vida suspendido entre el polvo y el viento que parecía detenerse por un breve instante. El hombre, todavía entre el choque confuso de sorpresa y orgullo, fijó la mirada en su salvador. Sus ojos evaluaron con recelo la figura del niño, mezcla de agradecimiento y duda floreciendo en el fragor del momento. Ese silencio cargado era un puente tenso entre dos mundos extranjeros, una pregunta muda flotando entre ellos. ¿Debía aceptar ayuda de aquel solitario espíritu de la frontera? Al fondo, las sombras comenzaron a alargarse y multiplicarse, perfilándose contra el cielo menguante como presagios silentes de un peligro que arribaba sin aviso ni tregua. Era un llamado oscuro, una amenaza que ponía en jaque la frágil tregua, nacida del rescate. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos han contado que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces borra sus suscripciones sin avisar. Antes de que el próximo peligro se revele y una nueva vuelta ocurra, mira rápido abajo del video y asegúrate de estar aún suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo del camino. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan de este valle. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra saga. El pistolero, todavía jadeando por el esfuerzo y el dolor que le atravesaba las costillas, tensó la mandíbula. Ante él,
El niño Apache sostenía con firmeza las riendas, su mirada oscura y alerta, clavada en el horizonte donde el sol moría lentamente, tiñendo de naranja y púrpura las tierras secas y abiertas. «No puedo depender de ti», murmuró el pistolero con voz áspera, buscando el filo del orgullo que aún le quedaba. Pero el temblor de su cuerpo era innegable. La herida en el costado sangraba más de lo que deseaba admitir, y cada paso lo recordaba con una punzada fría. El niño no respondió, pero sus ojos reflejaron una mezcla impenetrable de comprensión y una paciencia que no parecía contar con el tiempo. No era el momento para palabras vanas. Sobre la tierra polvorienta, la amenaza acechaba, y ellos, dos almas desgarradas por diferentes destinos, estaban obligados a caminar juntos. El pistolero intentó incorporarse, pero una oleada de mareo lo derribó de nuevo. El niño Apache apoyó una mano sólida en su espalda, evitando que cayera. «No», dijo con voz firme y serena, «debes descansar. No estamos seguros. Desconfiar». Esa era la constante entre ellos, una muralla invisible que hacía el aire denso y pesado. Miraron en direcciones opuestas, entrecortados, sintiendo el peso de siglos de prejuicios y rencores que no podían ser borrados de un simple encuentro. El viento soplaba entre las ramas retorcidas de los arbustos, llevando consigo un susurro oscuro. El niño Apache, moviéndose con la suavidad de un felino, exploraba con cautela la llanura que los rodeaba, mientras el pistolero, rígido y a la defensiva, intentaba recomponer su fuerza. «¿Quiénes son?», preguntó el pistolero en un susurro áspero, sus ojos cargados de hielo y desconfianza. «¿Tus enemigos?». El niño frunció el ceño y no bajó la guardia. «No son míos», respondió con lentitud, «pero vienen por ti». El pistolero inhaló con fuerza, el dolor clavándose como un puñal. El crepúsculo desaparecía para dejar paso a la noche, y con ella la complejidad de cada instante. Ellos, dos figuras tan distintas, forzadas a un pacto forzado por la urgencia y el miedo. Compartían ahora el mismo destino incierto. Entre susurros, sombras comenzaron a avanzar desde el oeste. Siluetas alargadas y distantes, rostros ocultos bajo sombreros y capas, el brillo frío de armas que reflejaban la pálida luz lunar. Los cazarrecompensas habían sido enviados. La frontera no perdonaba, y la muerte rondaba como un espectro silencioso. El pistolero, resistiéndose a mostrar miedo, esbozó una mueca de desdén, cruzando los brazos temblorosos. «No necesito que un niño me cuide», escupió. Su voz ocultaba una vulnerabilidad apenas contenida. El niño Apache no replicó. En cambio, con movimientos decididos, preparó un improvisado refugio entre rocas dispersas, sus dedos familiarizados con cada curva de la tierra, con cada trazo que sus ancestros conocieron de memoria. Una tenue hoguera surgió entre las piedras, frágilmente iluminando las cicatrices del pistolero y el rostro adusto del niño. La quietud era tensa, realizada solo para ser rota por el leve crepitar del fuego y el suspiro del viento. En el silencio, el pistolero dejó caer la cabeza hacia atrás con frustración. «¿Por qué me ayudas?». El niño Apache sostuvo la mirada, su rostro sin sombra de duda. «Porque sobrevivo en esta tierra, y porque alguien debe hacerlo». Fue un instante de verdad expuesta, un puente frágil sobre siglos de desaliento. Las palabras no fueron simples notas en el aire, sino el eco de dos mundos que se tocaban sin esperanza, hasta ahora. Pero el peligro no permitió que floreciera la confianza. Desde la lejanía, los pasos se oían cada vez más fuertes, un rumor creciente que rasgaba la calma como el filo de un cuchillo.
No eran enemigos comunes, eran los ojos despiadados de hombres que no olvidaban ni perdonaban. El pistolero se incorporó, con dificultad, sus dedos rozando el martillo del revólver. «Tendremos que movernos, chico», dijo, con la urgencia tatuada en su voz. El niño asintió, la expresión imperturbable. Sabía que la frontera no ofrecería misericordia y que sus heridas y desconfianzas serían un peso para esquivar la muerte inminente. Mientras apilaban sus pocas pertenencias y se preparaban para partir, una nube de polvo se levantó en el horizonte. Figuras difusas emergían lentamente, acercándose con paso decidido, cortando el viento con el sonido metálico de cadenas y el rechinar de botas endurecidas. La línea entre la vida y la muerte se estrechó, y la verdad que ambos debían enfrentar se hizo presente, en un silencio que predecía la tormenta. Allí, bajo el manto estrellado y la cruel promesa de la noche, el pistolero y el niño apache se vieron obligados a entender que ya no solo el orgullo ni el miedo guiaban sus pasos, sino la pura necesidad de unirse frente al acecho mortal. Un murmullo recorrió el viento. Los cazarrecompensas, enviados para capturarlo, estaban al alcance de sus oídos, y mucho más cerca de lo que imaginaban. El sol calentaba aún la piel reseca, cuando el niño apache guió al pistolero, herido hacia un pequeño sendero oculto entre las rocas y la maleza. Cada paso medido buscaba evitar el ruido que pudiera delatarlos. La tierra, agrietada y sin vida, parecía cobijar un silencio pesado, apenas roto por el zumbido lejano de insectos y el susurro del viento que advertía peligro. Avanzaban con cautela, pero la tensión era palpable. El pistolero, a pesar del dolor punzante en sus costillas, intentaba mantener el semblante firme, aunque la desconfianza brillaba en sus ojos. El niño apache, imperturbable, parecía leer el mapa invisible de la frontera en el vaivén de las ramas y la textura del suelo, atento a cualquier amenaza. Al llegar a un pequeño asentamiento, un grupo reducido de chozas amontonadas junto a un arroyo casi seco, el ambiente se volvió más denso e incómodo. La vida aquí era áspera, y los habitantes un mosaico de rostros curtidos por el sol y las privaciones. Observaban a los forasteros con miradas calculadoras y recelosas. Los rumores viajaban rápido en este rincón olvidado, y la presencia del pistolero, conocido por sus enemigos, no pasaba desapercibida. Una mujer mestiza emergió de entre las sombras de una choza más grande. Su rostro, marcado por la mezcla de sangre indígena y española, reflejaba dureza y una desconfianza marcada. Sus ojos, oscuros y profundos, no buscaban esconder su duda ni su cautela. «No sois bienvenidos aquí», declaró con voz baja pero firme. Alzó una mano como para impedir cualquier gesto agresivo. El niño apache dio un paso adelante, silencioso, mientras el pistolero se mantenía a la defensiva, con la mano cerca de la empuñadura del revólver, pronto para cualquier amenaza real o imaginaria. La mujer estudió a ambos sin conceder ni una pizca de simpatía. «No confío ni en un niño silente ni en un pistolero que escapa de sus enemigos», admitió la mestiza. «Pero sé de sombras que os persiguen. No solo los cazarrecompensas pisotean estas tierras, las autoridades corruptas también juegan en esta partida, y hay quienes aún recuerdan viejas rencillas con la sangre apache». Un eco de peligro se deslizó bajo sus palabras, y el niño apache sintió cómo la atmósfera se cargaba con un temor antiguo y profundo. El pistolero habló con voz ronca, más curiosa que arrogante. «¿Qué clase de conspiración?». La mujer respiró hondo,
y inclinando levemente la cabeza hacia un lado, explicó a medias. No puedo decir todo en voz alta, ni aquí, pero esta frontera no es solo un lugar de polvo y muerte. Es un tablero donde se mueven piezas invisibles, con alianzas que duran, solo hasta que importa un poco más el poder. Sus ojos se posaron en el pistolero con un brillo peligroso. Si creéis que los cazarrecompensas os quieren solo por la recompensa, os equivocáis. Algunas facciones desean más: las joyas, los secretos antiguos y una paz que nunca llega. Y vosotros, sin querer, estáis en medio de una tormenta que podría destruir más que vuestras vidas. El silencio llenó el espacio entre ellos, pesado y opresivo. El niño apache sabía que aquí la confianza era frágil, más aún entre quienes cargaban con heridas invisibles y prejuicios multiplicados por años de conflicto. La mestiza, con un movimiento rápido y calculado, se alejó unos pasos y añadió en voz prácticamente inaudible: si realmente queréis sobrevivir, tenéis que escuchar y actuar rápido. Antes de que pudieran preguntar más, un sonido distante inquietó a todos: el crujir de ramas pisoteadas y el eco metálico de botas sobre piedras. La mujer lanzó una mirada rápida hacia la entrada del asentamiento, donde el crepúsculo comenzaba a ceder paso a la oscuridad absoluta. «Ellos ya vienen», susurró, sus dedos apretando un colgante que pendía de su cuello. No oscilo las sombras de los cazarrecompensas. Una red de enemigos más amplia se ha tejido en silencio. Hay autoridades que colaboran con quienes buscan eliminarlos, y viejos enemigos apache que no olvidan el pasado ni sus venganzas. El pistolero sintió un frío que se anidaba en la garganta, el orgullo torciéndose entre el temor creciente. «¿Por qué alguien entre los tuyos querría verme muerto?» La mestiza no respondió directamente, solo murmuró: «En esta frontera, cada alianza tiene su precio, y no todos los que caminan la senda apache lo hacen con honor». El niño apache, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló, su voz baja pero firme: «No podemos confiar en nadie si seguimos divididos. La frontera es solo una, pero los enemigos son muchos». Una figura sombría apareció detrás de la mujer mestiza, casi fundiéndose con las sombras. Sus ojos ardían con una mezcla de curiosidad y amenaza. Las arrugas de su rostro contaban historias de batallas y traiciones. Sin una palabra, ese extraño reforzó la idea de que no podrían permitirse ni un momento de desconfianza o debilidad. El viento llevó con él una melodía melancólica, como un lamento que profundizaba la fragilidad del momento. Todo parecía conspirar para unirlos en ese cruce inevitable, donde la supervivencia pasaba por aceptar alianzas incómodas y verdades difíciles. El niño apache miró al pistolero, sus ojos oscuros brillando con una determinación que desafiaba los rencores del pasado. No era cuestión de orgullo o venganza, era cuestión de vida o muerte. En ese instante, la mujer alzó la mano señalando hacia el oeste, donde una silueta fantasmal se recortaba contra el horizonte. No solo los cazarrecompensas, las autoridades corruptas, los viejos enemigos, todos conspiran para atraparlos a ambos. Esta es solo la primera jugada. El asentamiento se sumió en un silencio tenso, rota solo por el inquietante murmullo del viento que parecía anunciar el preludio de una tormenta inminente. La frontera nunca había sido tan peligrosa ni tan implacable. Y ellos, con un destino compartido pero cargas distintas, debían aprender a confiar o perecer en el intento. El sol castigaba la tierra agrietada,
mientras el pistolero y el niño apache se internaban más profundo en un territorio áspero y desolado. El aire, denso por la sequía y el polvo levantado, les golpeaba en el rostro sin piedad. La fragilidad de cada paso era palpable, pues el terreno abrupto ponía a prueba su ya débil resistencia. Cada roca era un recordatorio firme de que esa frontera no concedía ni un instante de misericordia. El pistolero se apoyaba sobre el niño con dificultad, sus respiraciones entrecortadas y el sudor mezclado con el polvo carcomiendo su escasa energía. La herida en sus costillas parecía gritar bajo cada movimiento, pero él mantenía el ceño fruncido, negándose a sucumbir ante el dolor. La sombra del orgullo aún le pesaba, más pesada que las cicatrices que ya llevaba marcadas en la piel. Mientras avanzaban, la incertidumbre crecía como una tormenta velada. Cada arbusto, cada peñasco, parecía esconder ojos observándolos, dispuestos a traicionar o acechar. Pero el niño apache mantenía la calma, sus pasos medidos, su cuerpo sintonizado con la tierra, como si en ella fuera donde estuviera protegida toda su historia. Sus ojos, negros y profundos, escudriñaban el horizonte y el desfiladero con la sabiduría de alguien que conoce los secretos de la frontera. De repente, un sonido extraño rompió el momento. No era el susurro del viento ni el crujir de alguna rama. Eran pasos furtivos, ecos que resonaban entre las lomas. El pistolero se tensó, la mano rozando el revólver escondido bajo la chaqueta. No había vuelta atrás. «Ya sabemos que nos persiguen», musitó, la voz rasgada, mientras la sombra de aquellos que los acechaban parecía comprimirse contra ellos. Sin embargo, no todo eran enemigos invisibles. Al alcanzar un pequeño poblado, casi una mera colección de chozas desmembradas por la intemperie, la atmósfera cambió, volviéndose más opresiva y cautelosa. Los habitantes, curtidos por el sol y la amargura, los miraban con ojos cargados de recelo y distancia. El pistolero podía sentir la carga de su propia reputación, como una mancha oscura que persistía, mientras que el niño apache parecía absorber con resignación la fría indiferencia. De entre las sombras emergió una mujer mestiza, su figura firme y dura resaltando contra las paredes raídas de una choza mayor. Sus ojos, mezcla de fuego y melancolía, se posaron en ellos con una mezcla de sospecha y conocimiento. «Aquí no sois bienvenidos», sentenció con voz baja y firme, como quien no solo advierte, sino también protege una línea invisible que no se debía cruzar. El niño apache fue el primero en dar un paso al frente, la serenidad de sus movimientos contrastando con la tensión latente. El pistolero se quedó, rígido, la mano acortando la distancia hacia la pistola, juzgando la amenaza en los ojos de la mujer. Ella, sin embargo, no mostró intención de atacar, sino de evaluar. «No confío ni en un niño silente ni en un hombre que huye», admitió con una franqueza fría, pero sus palabras llevaban un temple de alerta aún mayor. «Lo que vais a enfrentar es más que la cacería de unos forajidos. Hay una red más oscura, donde la codicia y la corrupción bailan juntas. Autoridades corruptas, viejos enemigos y conspiraciones que buscan borrar cualquier rastro de lo que sois». Un hilo de temor antiguo se enredó en el aire. El pistolero, con voz áspera, preguntó impaciente: «¿De qué hablas? ¿Qué clase de conspiración?» La mujer respiró hondo. Sus ojos no parpadeaban. «Este lugar es un tablero, y vosotros habéis desestabilizado una pieza que no debió moverse. No solo buscan atraparte por la recompensa. Hay secretos, riquezas antiguas y un equilibrio de poder que peligra con vuestra mera existencia». El silencio que siguió fue denso,
cargado de un entendimiento tácito. El niño apache rompió la quietud. Sus palabras salieron mesuradas pero firmes. No podemos permitirnos confiar ciegamente si queremos sobrevivir. Esta frontera compartida está llena de enemigos disfrazados, y la división nos dejará muertos. Su mirada encontró la del pistolero, con una determinación que traspasaba años de desconfianza y heridas abiertas. Era un llamado a conectar, a forjar una alianza débil, pero necesaria. Antes de que pudieran ponderar la gravedad de sus palabras, un murmullo se deslizó desde la entrada del poblado. El viento trajo consigo el sonido metálico de botas sobre tierra, el eco ominoso de cadenas y armas listas. La mujer mestiza alzó la mano, señalando hacia el oeste, donde una figura encapuchada se movía como sombra en la noche, casi imperceptible pero claramente observándolos. Una tensión nueva se apoderó del ambiente. «Ellos vienen», susurró con voz que apenas alcanzaba el oído del pistolero y el niño apache. «No solo los cazarrecompensas. La conspiración que nos mencioné es más profunda, más peligrosa, y esa figura encapuchada es solo la primera señal». La frontera se cerraba sobre ellos como un puño de humo negro e implacable. Salvando uno, condenaste a muchos. El fuego moribundo lanzaba sombras temblorosas sobre el rostro curtido del pistolero, mientras éste luchaba en silencio contra el dolor que le ardía en las costillas. La dureza del orgullo parecía empeñarse en hacerlo sostenerse erguido, pero su cuerpo le recordaba la verdad con cada latido de la herida. Sus dedos, aún temblorosos, se aferraban a la empuñadura del revólver como a un último anclaje de poder. Frente a él, el niño apache observaba con ojos oscuros y penetrantes, su silencio pesado como una montaña. «No puedo depender de ti», masculló el pistolero entre dientes, como una declaración suya y del mundo que lo había forjado. Pero la realidad era implacable. Sin ayuda, no llegaría lejos. El dolor lo arrastraba hacia él. Abismo, y el orgullo se presentaba efímero ante la necesidad brutal de sobrevivir. El niño apache no respondió. Su postura rígida y su mirada fija en el horizonte eran la promesa muda de que no había más opción que avanzar juntos, aunque cada paso fuera tenso y lleno de dudas. El viento caliente barría el polvo del suelo, trayendo consigo un susurro ominoso, el preludio de que la frontera estaba lejos de ser un refugio seguro. Los enemigos acechaban, inmutables y letales. El pistolero intentó incorporarse, pero el mareo le robó el equilibrio. Una mano firme sobre su espalda lo sostuvo, evitando la caída. «No», dijo el niño, con voz serena y firme, «descansa, no estamos a salvo». La desconfianza, espesa en el aire, parecía un muro invisible. Sus miradas se cruzaban con distancia, cada una portadora de siglos de recelo. Dos mundos entrelazados por la necesidad y separados por heridas profundas. Tras unos momentos, el niño apache se incorporó con la destreza que solo la tierra podía otorgarle. Sus pasos calculados buscaban un camino oculto a través de las rocas y la maleza, evitando cualquier ruido que delatara su presencia. El pistolero, sin fuerzas para objetar, se dejó guiar. El sendero era estrecho y tortuoso, serpenteando entre la aridez y los claros de sombra rígida. Cada aroma, cada crujido, el roce de la piel contra las piedras, dibujaban un mapa que solo el niño dominaba a la perfección. La frontera no perdonaba errores, y ellos tenían ya demasiados para permitirse otro. Avanzaron hasta llegar a un pequeño asentamiento, un conjunto de chozas deslucidas,
apiñadas cerca de un arroyo seco. El aire estaba cargado de tensión y mirada esquiva. Los habitantes, gastados por el sol y la desdicha, los miraban como a intrusos, sus ojos escudriñando con cautela y suspicacia. De la penumbra de una de las chozas mayores emergió una figura femenina, su rostro una mezcla indómita de sangre indígena y española, marcado por la dureza y la determinación. Sin ocultar su desconfianza, habló con voz firme y baja. «No sois bienvenidos aquí». El niño apache dio un paso adelante, con calma y sin agresividad. El pistolero tensó la mano cerca de su revólver, cada músculo preparado para la amenaza velada. La mujer no daba señales de intención hostil inmediata, pero sus ojos eran cuchillos que atravesaban la piel. «No confío ni en un niño silente, ni en un pistolero fugitivo», declaró la mestiza. «Pero sé que os persiguen sombras que van más allá de simples cazarrecompensas». El pistolero arqueó una ceja, dejando a un lado por un instante su desdén habitual para enfocarse en la gravedad de sus palabras. «¿Qué conspiración es esa? Hablad claro». La mestiza inhaló profundamente, mirando a ambos con firmeza. «Hay más en juego aquí de lo que creéis. Autoridades corruptas, enemigos antiguos y alianzas ocultas mueven ficha tras las sombras. No solo sois presa de la ley y la venganza, habéis alterado un equilibrio que muchos prefieren mantener roto». Un escalofrío recorrió la columna del pistolero, la advertencia de que aquello superaba cualquier temor conocido. El niño apache, atento y serio, intervino. «Para sobrevivir debemos dejar atrás la desconfianza. Si no nos unimos, esto solo nos matará a los dos». Sus palabras eran un eco de respeto y desafío, un puente sobre el abismo de prejuicios. La mestiza asintió lentamente, aunque sus ojos aún mantenían la vigilancia de quien ha visto demasiada traición. Antes de que pudieran solicitar más explicaciones, un sonido que heló la sangre llegó desde la entrada del asentamiento. El eco metálico de botas sobre piedra, el ruido sordo de cadenas arrastradas y el crujido quebradizo de ramas dobladas bajo pies firmes. La mujer alzó una mano de advertencia y señaló hacia el oeste, donde una sombra encapuchada se mantenía inmóvil, fundiéndose con la penumbra. «Ellos vienen», susurró. «No solo los cazarrecompensas, la conspiración es profunda, y esa figura es solo el primer aviso». El pistolero apretó los labios, sintiendo la tensión crecer como un nudo en la garganta. La frontera, salvaje y despiadada, se cerraba a su alrededor. El destino que ambos compartían comenzaba a teñirse con la sombra de la traición y el peligro inminente. En ese momento, un movimiento silencioso quebró la vista periférica del niño apache. Una presencia cercana, demasiado familiar para ser ignorada. Un hombre, uno de los antiguos aliados del pistolero, se deslizó entre los arbustos con la furtividad de un depredador. El traidor se acercaba sigilosamente al campamento, justo cuando el peligro alcanzaba su punto más crítico. La traición había echado raíces dentro, y la lucha por sobrevivir se volvía ahora una contienda contra fantasmas internos e enemigos externos. «Salvando uno, condenaste a muchos». La frase resonó en el viento como una sentencia condenatoria, mientras la noche oscura envolvía la escena en su abrazo fatal. La noche había tomado posesión del valle cuando el pistolero y el niño apache se encontraron traicionados, acorralados por un enemigo que parecía moverse con la precisión de un depredador al acecho. El campamento que hasta entonces ofrecía respiro se había convertido en un tablero de sombras, donde ninguno de sus aliados resultaba ser digno de confianza.
El viento arrastró un silencio cortante, roto solo por el crujir de hojas secas bajo pasos furtivos y susurros nerviosos de dudas que se colaban entre los murmullos del grupo. Las caras que antes mostraban lealtad, ahora escondían ventanas de incertidumbre y desconfianza. El pistolero sintió el aire pesarse, como si la tierra misma rechazara a quienes estaban atrapados en su red. «Nos han vendido», masculló con voz áspera, apretando los puños hasta que las articulaciones protestaron. Su mirada barría a su alrededor, buscando un rostro amigo entre los que cada vez mostraban más sombras entrañables de traición. El niño apache permanecía firme, su semblante tenso, pero sus ojos oscuros claros en medio de la penumbra. Había aprendido desde muy joven que la frontera se ensañaba con cruel indiferencia y que confiar en los demás era un juego de riesgo mortal. Sin embargo, ahora esa desconfianza debía ceder paso a la acción. Desde la oscuridad de la noche emergieron señales inequívocas, sutiles luces parpadeantes que traían consigo el sonido de un caballo que frenaba, un suspiro contenido entre los árboles y el retumbar lejano de botas al pisar el suelo seco. Los cazarrecompensas se aproximaban, avanzando con la certeza de que no encontrarían más que presas inválidas. El pistolero, con su orgullo herido y el dolor clavado en las costillas, giró hacia el niño apache y asintió con una mezcla de aceptación y urgencia. «No podemos quedarnos aquí. Nos están forzando a huir». El niño apache no esperó. Palabra adicional. Con una destreza que parecía asumir el mando de un viejo líder, comenzó a reunir lo necesario para la huida. Fragmentos de cuerda, piezas de lona raída, armas improvisadas, todo lo que podían llevar sin disminuir la velocidad que exigiría la oscuridad. Cada movimiento del niño era un equilibrio perfecto entre rapidez y silencio. La frontera se había vuelto parte de su instinto, un lenguaje que entendía sin necesidad de palabras. Su liderazgo comenzó a tejer un respeto tácito en el pistolero, quien pese a sus dudas y resentimientos, reconoció la vital agencia escondida bajo aquella figura menudo y silenciosa. Justo cuando las primeras estrellas salpicaban el cielo nocturno, comenzaron la retirada. Sin embargo, la tensión crecía a cada paso. Corazones desbocados y el eco de sus pisadas multiplicado por sombras acechantes que se arrastraban tras ellos. La huida fue lejos de ser tranquila. El pistolero titubeaba, cada respiración un desafío contra el dolor y la fatiga, pero el niño lo sostenía, obligándolo a no ceder. La frontera parecía engullirlos en un mar de incertidumbre. Su única esperanza era la oscuridad que los protegía, pero también los traicionaba. Mientras avanzaban, la ansiedad alcanzó un crescendo silencioso. El soplo del viento les traía ecos que helaban la sangre, voces apagadas susurrando estrategias, el roce metálico de armas preparadas para la batalla que se avecinaba, planes escritos en la decepción de quienes habían cambiado bandos. Alcanzaron una pequeña hondonada, oculta entre rocas y espinas, un refugio precario que les permitiría aguardar hasta el amanecer. El niño apache, alerta y firme, ordenó un silencio absoluto. La noche abría sus fauces con promesas de peligro, y ellos apenas eran sombras temblorosas en el lienzo oscuro de la frontera. Fue entonces que al despuntar la primera luz temblorosa del alba, descubrieron lo que les heló la sangre y tensó los músculos. En la distancia, el campamento enemigo se desplegaba con ominosa claridad. Las fogatas titilaban bajo el cielo que se encendía de naranja pálido, formando círculos que atrapaban sus miradas como ríos de fuego.
Los hombres que los acechaban estaban listos para la batalla final, y más allá del simple enfrentamiento armado se escondía un propósito mucho más oscuro y profundo. Algo vinculado a sus orígenes, a ese destino ineludible que los ataba sin importar sus diferencias. El niño apache sintió el peso de esa revelación en su pecho. El pistolero, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, miró hacia adelante sin pronunciar palabra, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y así, bajo el alba que teñía la frontera de dudas y promesas, ambos comprendieron que la lucha que se avecinaba no sería solo por la supervivencia, sino por sus vidas, sus historias y el eco de un destino que los esperaba en la tormenta próxima. El sol había menguado tras el horizonte, y con él el velo de calma que momentáneamente había cubierto la frontera se desvanecía bajo el manto oscuro de la noche. En lo profundo de un camino apenas visible, forzado por la urgencia y el peligro, el pistolero y el niño apache avanzaban con pasos medidos y cuerpos tensos. La revelación de que el rescate no solo había salvado una vida, sino también desatado una antigua disputa entre clanes y autoridades, pendía sobre ellos como un destino inevitable. A pesar del cansancio que clavaba agujas de dolor en las costillas del pistolero, sus ojos ardían con una mezcla de orgullo herido y cautela contenida. Frente a él, el niño sostenía la mirada con una serenidad que nadie más en la frontera podría igualar. Sus pupilas oscuras reflejaban un océano de secretos antiguos y decisiones que ahora los unían. El aire estaba espeso, saturado de un silencio que parecía cargado de promesas rotas. En esa quietud, una pregunta sin voz flotaba entre ellos. ¿Podrían realmente confiar el uno en el otro? El niño apache fue el primero en romper ese muro invisible. Sin mediar palabra, señaló hacia adelante, donde la silueta irregular de una mujer emergía de entre las sombras de un grupo de chozas viejas y gastadas. La mujer mestiza, que les había advertido previamente, poseedora de una mirada endurecida por la vida y una información crucial, esperaba observándolos con una mezcla de desconfianza y urgencia. El pistolero frunció el ceño, su cuerpo rígido por la tensión. Con orgullo que dolía más que la herida sangrante, negó sutilmente con la cabeza, sin despegarla. Mirada del paisaje áspero que los rodeaba. Pero él sabía que la supervivencia no era cuestión de orgullo ni de desconfianza, sino de alianzas imposibles. Al acercarse al asentamiento, las miradas de los habitantes los escudriñaron como si fueran presas a punto de caer. Los susurros viajaban de boca en boca, rumores que mezclaban miedo con resentimiento. El suspiro seco del viento levantaba polvo y secretos igual de antiguos que las rocas que se alzaban como centinelas a su alrededor. La mujer mestiza tomó la delantera, sus pasos firmes rompiendo la tensión con una autoridad silenciosa. Su voz, baja pero cortante, se alzó al final del sendero polvoriento. Ha empezado una batalla que va más allá de hombres con pistolas. El rescate alteró el balance. Ahora están en medio de una guerra entre clanes, autoridades corruptas y antiguos enemigos apache. El pistolero inhaló profundamente, el olor a tierra seca y madera quemada invadiendo sus sentidos. Su voz, cargada de rabia contenida y cautela, preguntó: ¿qué clase de enemigos? ¿Quiénes ahora nos quieren muertos? La mestiza ladeó la cabeza, contemplando el oscuro lienzo de la noche. No solo los cazarrecompensas, que buscan el precio. Hay quienes manejan hilos desde las sombras, hombres con poder que temen que este rescate destruya su control sobre la frontera. Mi propia sangre está dividida,
y no todos los que portan el nombre Apache caminan el camino del honor. El niño Apache permaneció en silencio un instante antes de hablar. Si el enemigo es muchos, y las traiciones están dentro y fuera, debemos unirnos. Solo juntos podremos enfrentar lo que viene. El pistolero apretó los dientes, la ironía de las palabras quemándole la lengua. Pero sabía que no había alternativa. Este niño, más allá de su herencia y su silencio, era el único aliado posible en un territorio donde las leyendas de traición superaban a las de lealtad. Justo cuando pensaban en sus próximos pasos, un sutil movimiento captó su atención. En el borde mismo del asentamiento, una figura encapuchada avanzaba lentamente, ocultándose entre sombras que parecían querer devorarla. El brillo metálico de una cadena y el repicar lejano de botas resonaron cortantes en la noche absoluta. Un sitio comienza en un paso estratégico, susurró. La mujer mestiza, sus ojos reflejando la mezcla de miedo y determinación que la frontera impone a sus más valientes. Esta batalla será decisiva, y no solo para nosotros. La tensión se hizo densa, casi tangible, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. La frontera que hasta entonces parecía un vasto y abierto desierto, se había estrechado en un puño cerrado sobre sus destinos. Entre ellos crecía una ansiedad contenida, un fuego alimentado por el pasado, por heridas abiertas y secretos enterrados. El pistolero lanzó una mirada llena de preguntas al niño Apache. La desconfianza peleaba con la necesidad, y en ese duelo silencioso ambos sabían que cualquier paso en falso podría ser mortal. Pero no había vuelta atrás. La noche los esperaba con la amenaza oscura de un enfrentamiento inminente. Y la pregunta que colgaba en el aire, pesada y cruel, era clara como el filo de una cuchilla. ¿Realmente podrían confiar el uno en el otro? La noche se espesaba, mientras el pistolero y el niño Apache se preparaban para darle la espalda a aquella pequeña aldea, conscientes de que la marea hostil se acercaba con pasos seguros y sin piedad. El pistolero, cada vez más agotado por la herida en sus costillas, se apoyaba con dificultad en el niño, que a pesar de su juventud y silencio, irradiaba una fuerza silenciosa que mantenía firme su frágil equilibrio. El niño avanzaba con cautela, sus ojos negros interpretando los susurros y sombras del terreno. La frontera le hablaba en un idioma antiguo y complejo. La intuición enseñada por siglos de sobrevivencia corría por sus venas. No había espacio para titubeos. El sol, oculto ya tras líneas de horizonte quemado, había dado paso a un fresco y oscuro lienzo bordado de estrellas. Pero ni siquiera esa oscuridad ofrecía refugio. Sabían que los cazarrecompensas y aliados corruptos no harían pausa alguna. Sin una palabra, el niño condujo al pistolero por un sendero que serpenteaba entre rocas desiguales y ramas bajas, cada pisada medida para que ni una rama quebrada, ni un pedazo de tierra suelta entregaran su posición. El viento les susurraba advertencias, y ellos respondían con silencio tenso. El pistolero intentaba controlar el jadeo que escapaba entre sus dientes apretados. Cada movimiento dolía. Su orgullo, antes escolta implacable, se rendía a la evidente necesidad de depender del campamento de habilidades que albergaba aquel muchacho. Llegaron finalmente a un pequeño asentamiento, formado por chozas de madera rústica y paredes gastadas por la inclemencia. Un aire denso e incómodo envolvía el lugar. Miradas desconfiadas se clavaron de inmediato en las figuras ajenas que osaban adentrarse en aquella trampa olvidada por el tiempo. De pronto,
de entre las sombras de una choza mayor, emergió una mujer mestiza. Su rostro, templado por la mezcla de sangre indígena y europea, portaba la gravedad de quien conoce de cerca el filo del peligro. Sus ojos, oscuros y llenos, estudiaban al pistolero y al niño, implacables en su desconfianza. «No sois bienvenidos aquí», declaró con voz baja, firme, cargada del peso de la experiencia y el temor contenido. «Esta tierra no es para extraños, y mucho menos para fugitivos perseguidos». El niño apache, con movimientos medidos y una calma que rozaba la solemnidad, dio un paso adelante. El pistolero, sin embargo, mantuvo la mano cerca del revólver, preparado para la amenaza que anticipaba, aunque esperaba no tener que desenvainar. La mujer siguió la tensión, sin alterarse, y prosiguió. «No confío ni en un niño silencioso, ni en un pistolero que huye. Pero sé que las sombras que os persiguen no son simples cazarrecompensas. Las manos que se tiñen de tu sangre son muchas más». El pistolero arqueó levemente la ceja, una mezcla de impaciencia y curiosidad surcando su expresión fatigada. «¿Qué clase de sombras?», preguntó con voz áspera. «¿Qué conspiración ocurre en estas tierras?». La mestiza inhaló profundamente, aguantando el aliento de palabras fatales. «Hay más en juego que un precio sobre tu cabeza», dijo con seriedad. «Autoridades corruptas que pactan con quienes quieren controlar esta frontera. Aquellos que guardan viejas rencillas con la sangre apache y que no se detendrán ante nada para proteger sus secretos». Un estremecimiento cruzó el rostro del pistolero, como si la gravedad de esas palabras se clavara más profundo que su herida. Frente a él, el niño apache mantuvo la mirada fija y firme. «Si nos dividimos, moriremos», articuló el niño con la voz baja pero implacable. «Aquí, nuestra única esperanza será la unión». El pistolero miró hacia el horizonte. El orgullo, siempre arrugado por la vulnerabilidad, luchaba por no ceder. Pero este niño, silencioso y reservado, era quizás su única ancla. Entonces, un murmullo rasgó la tensión del momento. Pasos secos y sigilosos fuera del poblado, el pesado roce metálico de cadenas y el eco de botas endurecidas. La mestiza alzó una mano, señalando hacia una silueta encapuchada que emergía entre las tinieblas. Su forma se movía con lentitud, casi fundiéndose con la noche misma. «No solo son los cazarrecompensas», susurró. «La conspiración es profunda. Esa figura es solo la primera señal». El aire se volvió pesado y cargado de presagios. El pistolero apretó los dientes, sabiendo que una batalla decisiva se cosía más allá del crepúsculo. La frontera se cerraba sobre ellos con un puño apretado y una amenaza sin rostro. «Salvando uno, condenaste a muchos». La frase tejida por el viento posó en sus almas. Sombra oscura y sentencia. Aquel mensaje críptico pendía en el aire, anunciando que lo que vendría sería más cruel, más personal y más devastador de lo que jamás imaginaron. El aire estaba tenso y pesado, cargado de un silencio que parecía más profundo que la misma noche. El campamento enemigo se extendía ante ellos, un círculo de luces y sombríos murmullos que presagiaban la tormenta definitiva. El pistolero apretó los dientes, el peso de la herida inolvidable en su costado retumbando con cada latido, mientras el niño apache permanecía junto a él, inmóvil y atento, con la mirada que todo lo abarcaba. El crepúsculo le hecía lentamente, mientras se abrían paso hacia el terreno que, por siglos, había sido testigo de alianzas rotas y batallas silenciadas.
El susurro del viento llevaba consigo la frase que retumbaba en sus mentes: salvando uno, condenaste a muchos. Pero el significado de esas palabras era un riesgo que debían enfrentar con coraje, más allá del dolor, del orgullo y del pasado. Los ojos del niño apache buscaron los del pistolero. Hubo allí una comprensión sin palabras, un pacto sellado no por promesas vanas, sino por la urgencia de vivir. Juntos se adentraron en la noche que los envolvía, decididos a enfrentar el final de su camino y el principio de otro, incierto pero lacerante. De pronto, un cloquear distante del mínimo movimiento fue interrumpido por el resplandor repentino de una antorcha. Figuras emergieron entre las sombras, avanzando con precisión y ferocidad, el clangor metálico de armas creando una sinfonía funesta. El pistolero se apoyó levemente en su revólver, la mano firme a pesar del dolor. El niño apache, desprendiendo una serenidad ancestral, levantó la voz con firmeza que cortaba el silencio. No buscamos guerra, pero si el destino nos la impone, lucharemos sin rendición. Un centenar de miradas se clavaron en ellos, pero entre ellas, algo diferente emergió: respeto. No por sus armas o riqueza, sino por la integridad con que enfrentaban el tiempo que les quedaba. La batalla se desató con furia y precisión. Cuerpos se entrelazaban bajo la luna. Gritos hacían eco en las montañas, y el polvo se levantaba como un velo sobre las cicatrices de la tierra. El pistolero, a pesar de las heridas y el cansancio, combatía con la furia de quien no quiere que la historia le arrebate su última palabra. A su lado, el niño apache danzaba con una gracia feroz. Sus movimientos eran la manifestación viva de generaciones que conocían los secretos del horizonte. En medio del caos, la figura encapuchada que habían divisado antes emergió de las sombras, revelando ser un viejo aliado del pistolero, el traidor que había intentado sellar su condena. Su mirada fulminó a ambos, pero el niño apache, con un silencio letal, se adelantó y sin mediar palabra, enfrentó al enemigo con la astucia y habilidad que sólo la frontera otorga. El duelo entre ellos fue rápido, un intercambio de vida y muerte danzando al borde del abismo. Finalmente, el traidor cayó, dejando tras de sí la sombra de la traición, disipándose en el viento. La lucha principal continuó varios minutos más, pero la furia combinada del pistolero y el niño apache fue imparable. Sus aliados, inspirados por ese lazo forjado en la adversidad, empujaron a los enemigos restantes a la retirada. Un silencio reverente cayó sobre el campo de batalla cuando la última figura se desvaneció en la distancia. El pistolero, agotado y magullado, se dejó caer en la tierra, y por primera vez en toda la Odisea, su orgullo cedió un espacio a la gratitud silenciosa. El niño apache se sentó a su lado, el brillo de la luna reflejándose en sus ojos intensos y profundos. «No eres el hombre solitario que imaginaba», murmuró el pistolero, la voz quebrada por la emoción y el cansancio. «Y tal vez, solo tal vez, haya un lugar para mí en la frontera que temía». El niño apache asintió, y por fin, una sonrisa leve cruzó su rostro joven, un reflejo de esperanza que parecía desvanecer siglos de soledad y recelo. Al día siguiente, el asentamiento donde la mujer mestiza les había ofrecido su apoyo se convirtió en el escenario de una nueva alianza. El pistolero, con humildad en sus palabras y fortaleza en sus actos, aceptó formar parte de una comunidad que surgía no de la conquista ni la traición, sino del respeto mutuo y la necesidad compartida. La mujer mestiza les observó con una mezcla de orgullo y expectación.
Su advertencia se transformaba ahora en una promesa. La frontera, hostil y despiadada, quizás podría ser desdibujada por la fuerza de aquellos que aprendían a confiar contra todo pronóstico. El niño apache, con el viento acariciando su rostro, tomó su lugar junto a sus nuevos aliados, no más un niño solitario, sino un símbolo de la esperanza de un futuro diferente. El pistolero se acercó, colocando una mano firme sobre el hombro del muchacho. «No será fácil ni rápido», dijo, «pero juntos podemos redefinir estas tierras». Los ojos de ambos se encontraron, fundiéndose en un pacto que trascendía las palabras. En el horizonte, el sol comenzaba a alzarse, tiñendo la frontera con un fuego dorado que prometía renacimiento. Así, entre sombras y polvo, heridas y silencios, la frontera dio un paso hacia la paz, un futuro tejido por el valor, la astucia y la alianza improbable entre un niño apache y un pistolero marcado por el destino. Porque en esa frontera, la verdadera fuerza no era la del revólver ni la del fuego, sino la del entendimiento que nace cuando los muros caen y las manos se extienden. Y ese día, la frontera nunca volvió a ser la misma.